Muy buenos días, amigos, hermanos y todos aquellos que siguen este canal, esta Radio Solidaria, que a tanto nos bendice. Pues tengo el privilegio de volver a compartir con todos un pensamiento a modo de devocional. Y en el caso de hoy es algo que está golpeando muy fuerte en mi corazón, en mi mente. Y es que voy a compartir en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Es muy bonito, pero a la vez es un poco triste. Vamos a leer, dice: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y continúa en el 3 diciendo: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amén. La verdad que es muy bonito cómo el Señor habla, cómo nos dice en la mañana de hoy: de ti recuerdo, ¿verdad? Es bonito que el Señor nos recuerde, ¿no? Pero, ¿por qué dice esto? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Parece que al mismo tiempo es un lamento, ¿no? El Señor quiere recordar aquellos días. Dice que el pueblo caminaba de su mano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? ¿Por qué Dios se lamenta? En ese momento, de hecho, Israel, en la parte del norte, había caído y había sido destruida por los asirios. Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, estaba a punto de caer. De hecho, estaba ya prácticamente quemado, los muros rotos y todo iba a ser, quemado, destruido. La nación de los grandes reyes iba a caer. Y Dios se lamenta y llama para olvidar. Imagina un momento la situación, ¿no? El templo ya destrozado, saqueado, quemado, la gente deportada a Babilonia, el rey capturado, humillado, el ejército destruido. ¿Y todo esto por qué? Todo esto por su apostasía, porque después de haber conocido al Señor, después de caminar en su mano, habían retrocedido, le habían dado la espalda, seguían a otros dioses, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Señor en este momento? Él incluso levantó profetas, pero nada. Ellos seguían con sus propios profetas, ellos persistían en el pecado. ¿No recuerda esto un poco la sociedad, ¿no?, en la que vivimos actualmente, ¿no? Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Hace algo hermoso. Es precioso como Dios le pide a Israel que recuerde esa época, esa primavera en la relación, ese primer amor, en realidad, esa relación que era verde, florecida, una relación de enamorados, que al mismo tiempo era una época difícil, porque dice que caminaban en el desierto, era duro el desierto, había calor, había frío, había hambre, pero aún así era una relación bonita, era una relación de primer amor. El Señor recuerda esa época, dice: de ti recuerdo, ¿no?, la fidelidad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Qué bonito, ¿verdad? Ir detrás de alguien, ¿no? Cuando alguien admira a alguien, cuando alguien ama a alguien, ¿no?, va detrás. Incluso le dice: Santo era Israel al Señor, ¿no? El Señor pide que recordemos esos inicios. El Señor nos dice: ¿recuerdas cuando tenías sed y di agua? O cuando tenéis hambre y os di alimento. Cuando estabais esclavos y os hice libres. Cuando recibíais el látigo en la espalda, yo os di mi amor. Cuando os perseguían, os hice pasar por el mar a pie seco y luego visteis cómo destruía a todos los que os perseguían. Pero el Señor no se olvida. Esto es lo maravilloso de hoy. El Señor se lamenta porque Él sí que lo recuerda y en este momento nos dice: yo recuerdo cuando estábamos juntos, yo recuerdo cuando me amabais, yo recuerdo cuando me llamabais Señor, a mí solo, era yo solo vuestro Dios, vuestro verdadero Dios. Yo recuerdo cuando éramos uno y otro, cuando me seguíais, yo recuerdo cuando me adorabais. Y el Señor nos recuerda nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque sí que había habido momentos de fidelidad. El pueblo había sido fiel, como nosotros hemos sido fieles. Pero también nos recuerda
porque quizás ahora no estamos siendo fieles. Al pueblo de Israel le pasó algo que nos puede pasar a todos nosotros, y es que nos acostumbramos a Dios. Es un término así un poco extraño, ¿no? Pero es lo que pasa también en las relaciones humanas, ¿no? Cuando dos personas, dos amigos, dos esposos, llega un momento en que el convivir se acostumbran y se dejan esa vivencia de ese primer amor. ¿Recuerdas tú ese primer amor? Dios sí lo recuerda y te pide que tú también lo recuerdes. ¿No recuerdas cuando fuimos rescatados? ¿Realmente rescatados por el Evangelio? Cuando el Señor atravesó con su espada nuestro corazón y nos quitó ese corazón de piedra y con el Espíritu Santo nos dio un corazón de carne y empezó a obrar en ese corazón de una manera tan bonita. ¿Recuerdas esos momentos llenos de la presencia de Dios? ¿Recuerdas aquellas lágrimas de quebranto, de arrepentimiento? Y cómo en ese momento el abrazo de Dios te sostenía con todo su amor, todo su perdón. ¿Recuerdas aquellos días en los que el Señor te dio la fe? Cuando vivías en victoria tras victoria, después de guerras, claro. Pero sabías que esas batallas las mantenía el Señor con su brazo fuerte. ¿Recuerdas cuando el Señor te quitó la ceguera de los ojos? Ese día que abrió los ojos espirituales y podíamos decir como aquel ciego antes no podía ver y ahora sé que veo. Aunque no lo podíamos explicar, ¿no? ¿Recuerdas aquel día? Aquellos días en los que te sentiste libre. Que por fin se nos reveló que Jesús murió por nuestros pecados y que desde ese momento, creyendo en Él, teníamos vida eterna. ¿Recuerdas cómo todo había cambiado en nuestra vida en esos momentos? Porque está claro que cuando esto ocurre, nuestra vida cambia, nuestros hechos muestran que eso ha cambiado, muestran una manera de vivir muy diferente. El tiempo ya lo valoras diferente. ¿Recuerdas que los tiempos de búsqueda de Dios eran necesarios? Eran importantes, que cada día buscábamos leer, incluso hasta te bajabas una manera de leer la Biblia en un año o algo así, ¿no? Como que nos faltaba ese momento al día, anhelábamos ese día de hablar con Dios, de orar, como cuando anhelamos hablar con el amado o la amada, ¿no? Estábamos prestos a servir, cuidábamos el vestir, las conversaciones, lo que veíamos, procurábamos vivir agradando a Dios y no costaba tanto porque estábamos en ese primer amor. Eran momentos en los que también tú recuerdas cuando que querías que todo el mundo se enterara. Todo el mundo queríamos que supiera de ese nuevo amor que teníamos, que habíamos conocido a Jesús, que queríamos que todo el mundo lo conociera, que íbamos a la iglesia, que nos apuntábamos a evangelismos, que estábamos deseando que alguien nos hablara, que había una vigilia y ahí íbamos, ¿no? Quizás no sabíamos mucho. Yo recuerdo que cuando estos días llegaron a mi vida, recuerdo que quizás yo no sabía mucho de teología, ni siquiera sabía lo que estaba viviendo realmente, pero lo importante es que lo estaba viviendo. Y eso es lo que el Señor nos pide. El Señor pide que recuerdes esos momentos que eran vivos, que quizás no entendía el pueblo de Dios cómo caminaba por el desierto, pero sus ropas no se desgastaban. Los zapatos, las sandalias, el calzado no se desgastaba. Tenían hambres y tenían el maná. Tenían frío y aparecía la columna de fuego para alumbrarles y calentarles. No lo entendían, pero vivían en ese amor, porque solo deseaban vivir, adorar y amar a Dios. Pero sin embargo, cuando uno se acostumbra, cuando uno empieza a pedir explicaciones, empieza a tener en cuenta cosas que antes ya no contaban con tanta importancia, ¿no? Empieza a razonar, ya empieza a saber más. Empiezas a decir cosas incluso estudiadas, pero no vividas. Empiezas a planear sin contar precisamente con el otro. Esto pasa en las relaciones humanas como con Dios. Ya parece que no hace falta contar con Dios, con el otro. Empiezas incluso a esconder algo porque piensas que es mejor tu manera de pensar o de actuar que lo que Dios te dice. Y empiezas poco a poco a ver en Dios que quizás ya no lo necesitas en todo para estar bien o para estar mejor. Y Dios empieza a ocupar otro espacio. Sabes que está ahí, pero no le haces tanto caso. Es lo que fue pasando al pueblo de Israel, es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros, lo que pasa en esta sociedad.
Muchos se justifican diciendo que hay que madurar, que hay que ser maduros, pero yo te digo una cosa, se puede ser maduro y al mismo tiempo seguir siendo un loco por Jesús. O sea, no tiene una cosa nada que ver con otra. Uno puede madurar el amor de una relación, pero seguir siendo un loco enamorado, ese loco que duerme menos por estar con esa persona que ama. De la misma manera, dormir menos por estar con Jesús, dormir menos por servir al que lo necesita, por cumplir lo que a Jesús le agrada. Y entonces es porque uno vive, muchas veces cuando vive de cara a Dios, el Señor es fiel en sus promesas y el Señor te bendice, el Señor hace que todo te vaya bien, incluso la gente piensa bien de ti, todo va cambiando y en esos momentos, como el pueblo de Israel, que ya tenían su tierra, tenían su reinado, grandes reyes, habían tenido grandes victorias, y en ese momento parece que ya Dios no es necesario. Parece que solo Dios es necesario en las épocas de desierto, en esos principios, y cuando eso pasa, al final uno llega a darle la espalda al Señor. Yo puedo ver gente que en diversas etapas, en el entorno que yo tengo, puedo ver gente fría, ya enfriada, puedo ver gente que está en ese primer amor, y es una gozada verlos. También encuentro gente que están para un lado y para otro, todavía no se deciden. Y yo también he tenido épocas así. Yo recuerdo que también me enfrié en un tiempo como el pueblo de Israel y de una manera u otra uno empieza a adorar otro tipo de dioses, empieza a pensar en uno mismo, el egoísmo, el dinero, el poder. En definitiva, uno empieza a adorarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Yo no sé en qué tiempo estás tú, pero Dios te dice que Él no se ha olvidado de ti, que su compasión es infinita. Él olvida el pecado, pero no olvida esos tiempos de fidelidad, no olvida esos tiempos en el que tú caminabas de su mano, en el desierto, pero de su mano. Él nos recuerda que le pertenecemos a Él. Él nos dice, en el versículo 3, nos dice, Santo era Israel a Jehová. Es decir, Dios nos recuerda tu condición. Dios te recuerda que tú eres santo ante Dios, que eres hijo de Dios. Por lo tanto, tienes que recuperar esa condición, ese primer amor. Y puedes decir, ya, pero es que ahora estoy frío, ahora no lo siento. Yo recuerdo que una vez un pastor, un buen amigo mío, al cual pues el Señor lo usó en su momento, yo le decía lo mismo, le decía, pero es que me cuesta sentir, no puedo sentir, me gustaría sentir. Y él me dijo, pues ahora tienes que tirar de la fe. Si no sientes, tira de la fe. Recuerda todo aquello que el Señor ya ha hecho por ti, cuando te rescató, cuando te dio la fe, todo esto que hemos ido nombrando. Entonces, tira de fe y camina por fe. No esperes a sentir, hermano o hermana, no esperes a sentir. Da un paso de fe. Recuerda que por la fe, de ahí se saca la fe para ese amor primero, ese primer amor que tanto quiero mostrarte ahora, que es lo que Dios nos está reclamando. Vuelve a vivir como ese santo, porque esa es nuestra condición como hijo de Dios. Por eso, hermano, quiero acabar el devocional animándote a que vuelvas a leerlo, que vuelvas a escuchar la palabra de Dios, no solo a leerla en la palabra de Dios, sino en tu corazón, porque el Señor hoy te está pidiendo que recuerdes que Él no se ha olvidado de ti, que Él se acuerda de tus tiempos de fidelidad y lo echa de menos. Que Dios te bendiga.